Hola. ¿Cómo se formulan problemas? ¿Cómo se formulan problemas de transporte? ¿Ya? Esto acá seguimos en el contexto de un repaso. Pero en general, si ustedes se acuerdan, hay en algún minuto, en algún ramo vimos que existen dos enfoques. Está el enfoque integral y el enfoque diferencial. Y donde el enfoque integral nos permite encontrar una ecuación algebraica o un sistema de ecuaciones algebraicas. Cuando estamos hablando de, en caso de masa, generalmente hay un sistema de ecuaciones. Tenemos una ecuación para el caudal, un volumen, y tantas ecuaciones para que sea necesario para efectos de cada uno de los compuestos que se están analizando, ¿ya? Y para cada uno de estos sistemas de ecuaciones yo puedo plantear un enfoque integral, como les decía, que es tomar un volumen de control, ver los caudales, volúmenes y flujos máxicos que estarían entrando y saliendo, más la reacción interna. O bien, y con eso obtengo un resultado. Y el segundo, que sería el enfoque diferencial, apunta hacia obtener una ecuación diferencial, que es la que yo resuelvo, ¿ya? Independientemente de si yo estoy en un enfoque integral o un enfoque diferencial, el enfoque diferencial se puede obtener aplicando teoremas y una serie de otras cosas matemáticas, pero a mí me gusta siempre partir desde el enfoque integral, vale decir, defino volumen de control, volumen de control, y aplico y escribo, mejor dicho, el principio de conservación que yo esté ocupando. Y eventualmente, si es que hago tender el volumen a cero, voy a obtener las ecuaciones diferenciales, ¿ya? Entonces, acá sí, el B tiende a cero, eso implica ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Entonces, algo de esto vimos. Tomamos un volumen de control que va a estar dado por dx, de y de z, ¿ya? Donde ahora el volumen va a ser igual a dx, de y, de z. Adentro del volumen de control vamos a tener una concentración, ¿ya? De manera tal de que si inmediatamente yo podría decir de que la masa total, sea lo que sea que yo estoy estudiando, va a ser igual a la concentración por el volumen. Y veo entonces qué es lo que pasa con el dm a dt, que igual a ser toda la sumatoria de los m puntos que entran menos la sumatoria de los m puntos que salen, más menos los términos de la fuente o sumidero que yo eventualmente tengo, ¿ya? En este resultado de acá vamos a tener, por ejemplo, en toda la sumatoria de las entradas, vamos a tener un flujo másico que va a estar entrando, un flujo másico que entra, pero que se está moviendo en la dirección X. Los flujos son vectoriales, ¿ya? Y flujo másico es vectorial. La concentración escalar, ¿ya? Pero el flujo másico es vectorial, o sea, yo tengo un flujo en la dirección X, tengo un flujo en la dirección Y y tengo un flujo en la dirección Z. Entonces, cuando veo todos los flujos másicos que van a estar entrando, voy a tener un flujo másico en la dirección X. Voy a tener además un flujo másico en la dirección Y que va a estar entrando, un flujo másico en la dirección de entrada de la dirección Y, y voy a tener un flujo másico en la componente del flujo que va a estar entrando en Z, ¿ya? Y cuando yo tengo la salida y todos estos flujos másicos, por ejemplo, el flujo másico de entrada en la dirección X va en ese sentido, de entrada en la dirección X, el flujo másico de la componente en X,
yo lo puedo escribir como un flujo másico en minúscula de entrada en la dirección X por el área según la cual estaría entrando, estaría entrando, y en este caso acá el área sería DI de Z. DI de Z, donde este M punto de entrada es un flujo por unidad de superficie. O sea, tiene masa por longitud al cuadrado por tiempo. ¿Cuántos kilos por metro cuadrado por segundo están entrando? ¿Ya? Yo voy a tener lo mismo acá en la salida, que va a estar de nuevo acompañado por DI de X. Así que en alguna parte de estos términos de acá yo voy a tener el M punto de entrada X menos el M punto de salida X, y eso yo lo voy a escribir como el M punto de entrada X menos el M punto de salida X por DI de Z, y voy a multiplicar por dx y voy a dividir por dx, de manera tal de que esta cosa de acá va a ser igual a menos de mx a dx. ¿Cuánto varía en el límite cuando dx tiende a 0? ¿Cuánto varía el flujo másico en la dirección x? Va a estar traduciendo en un cambio temporal de la masa dentro del volumen de control, ¿ya? Entonces, y me faltó por el volumen, que tengo de x de z, en algún momento dice tender el límite a 0. Entonces, sí, y por otra parte, lo otro que me queda decir es que estos términos de acá, yo lo voy a escribir como un término R por V, ¿ya? Que sería una reacción por unidad de volumen, un término fuente o sumidero por unidad de volumen, ¿ya? O sea, tendría masa por metro cúbico por tiempo, por segundo. Entonces, si juntan toda esta información y reemplazan el volumen, que sería una cosa fija, la masa por la concentración por el volumen, finalmente vamos a llegar a un resultado del tipo dC a dt más de m punto x a dx más de m punto y a di más de m punto z a dz va a ser igual a más menos el r chico. ¿Ya? Y esta sería la diferencial. ¿Ya? Una ecuación diferencial que me permite escribir el principio de conservación de masa dentro de un volumen de control, producto que dentro de mi volumen de control van a haber flujos que van a estar entrando y saliendo, y la resultante de estos flujos que entran y salen quedan escritos como las derivadas espaciales del flujo en x y z. De hecho, esto de acá nada más que el gradiente del m punto vector, que sea de t más el gradiente es igual a más menos r, ¿ya? Ahora punto, ¿sí? ¿Estamos? Vamos a tener entonces que variaciones espaciales de los flujos básicos se traducen en cambios de la concentración en el tiempo, más estos términos fuentes. Si bien llegamos a la ecuación diferencial, lo interesante es que llegamos a este resultado mediante un enfoque integral, ¿vale? Es decir, nosotros tomamos nuestro volumen de control y identificamos los flujos básicos que van a estar entrando y saliendo. En general, todos estos son flujos básicos que van a estar entrando y saliendo, los vamos a escribir proporcionales, vamos a definir los flujos básicos, o sea, los flujos son vectoriales, y también vamos a definir lo que son los flujos por unidades de superficie, el m.x, de manera tal de que la tasa total a la cual estaría entrando o saliendo masa al sistema va a ser proporcional al área según la cual estaría entrando y saliendo. En este caso acá el área es constante, o sea, de x de y, pero cuando tomemos un río, el área va a ser, por ejemplo, el área de escurrimiento del río, ¿ya?
la sección de escurrimiento del río. Ese va a ser el ejemplo que vamos a ver en la noche. ¿Ya? Y en este caso en particular armamos, hicimos tender el volumen a cero y con eso llegamos a una posición diferencial. Pero en la mayoría de las aplicaciones ustedes se pueden quedar perfectamente acá, aquí, ¿ya? Donde esencialmente decir que se plantea una conservación de masa para un cierto volumen de control y a partir de eso van a obtener una ecuación que les permita calcular cuánto vale la concentración en función del tiempo. ¿Ya? En este caso acá estamos hablando de puros flujos másicos de entrada y salida. Está el término fuente. En principio nosotros no sabemos bien cuál es el proceso de transporte que implica cada uno de estos flujos, ¿ya? Pero eso lo vamos a ir viendo con tranquilidad un poco más adelante. Este sería un primer enfoque. Como les decía, en el video de la tarde voy a repetir esencialmente lo mismo, pero ver qué es lo que ocurre con un río, ¿ya? Que es una de las cosas que ha sido recurrente en los años anteriores, que les cuento un poquito formularlo, para llegar a enfoques tipo HEC-RAS, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Eso, nos vemos. Chao.